Silencio. Los 10, 15 primeros años de exilio son de exilio. Fueron de exilio para mí. Yo creo que hay algunos que el exilio se la terminó antes y a otros que el exilio no se les termina nunca. Es una pena a sí mismo porque se nos ha muerto todo lo que hemos conocido hasta el momento. O sea, estamos obligados a no a olvidar, pero a resignarnos a no ver por muchos años o quizás nunca más a gente que en una época fueron familiares, amigos, todo lo que a uno tiene que lo rodea. Desde el punto de vista profesional y social, en el exilio se te quiebra. Ya no tienes más carrera. Eres un marginal en la sociedad de acogida, por muy bien que te vaya. Entonces, ese estado de ser marginal, indudablemente que te hace sentirte amargado y decir, estos hijos de puta que me han impedido que yo pueda seguir mi desarrollo normal. Mi papá es Nelson Rivas y yo vivo con él aquí en Bruselas y es camarógrafo. Yo soy Nelson Rivas, de nacionalidad chilena. Yo creo que profundamente chileno también. Vivo en Europa hace 30 años. Salí de Chile a los 17 años después del golpe de Estado. Es una persona muy alegre, para mí es un verdadero chileno. Katia es mi hija. Soy la hija de una madre rusa y de un padre chileno. Mi padre es chileno, mi madre es belga. Tengo 50 años y me dedico a hacer news. Me vine exiliado de Chile en el 75. Gal es mi hijo menor. Es difícil decir cómo es tu hijo. No, un tipo simpático, normal, yo creo que tiene muchas posibilidades, pero fundamentalmente es belga, no es chileno. Mi nombre es Carmen de Filippi y yo nací en Chile, en el norte. Me llamo Constanza Guzmán de Filippis y Guzmán es el nombre de mi papá y de Filippis es el nombre de mi mamá. Nos vinimos en el 74 y estábamos en Leuven y la chica Constanza nació el 76. Ik ben Amarilis Yeldres. Mijn papa is José Luis Yeldres. Amarilis
es mi primera hija gringa. Ella tiene 22 años y estudia psicología actualmente en la Universidad de Lovaina la Vieja. Me llamo Gary, vivo en Bruselas, mi madre es Mirta, viene de Chile pero lleva 30 años en Bélgica. Nació aquí el año 79. Me llamo Philippe Steven, soy belga, estoy casado con Mirta hace, ¿cuántos años? Casi 30 años. Me llamo Sujei Díaz Rosas y soy la hija de Erwin Díaz y de Marta Rojo, que mi papi llegó en 80 aquí en Bélgica y mi mami en 81. Yo me llamo Erwin Díaz, es muy cálida, es muy simpática. Ella nació acá, ella nació en Bélgica, nació en Bruselas. Vine de Chile a los 17 años. Era dirigente estudiantil. Salí justamente porque ya no pude estudiar. Tuve que esconderme para no rendir cuentas a la Junta Militar en la época. Y salí hacia México, un país que me trató muy bien. Y luego, después de México, pasaron varios otros países hasta que llegué a Bélgica. Una de las preguntas que yo me pregunto, ¿por qué en general toda mi familia se exilió del país? Sí, porque fue una cuestión de vida o muerte, según yo, porque no hay otra explicación para mí cómo la gente, toda la familia puede dejar su vida, su casa, su trabajo, sus amigos, toda la vida social, hermanos, para irse de su país y ir a un país que no conocen. Para mí pasó algo muy fuerte y muy importante para que tomen esa decisión de irse, pero exactamente lo que pasó no lo sé, cómo decidieron, cuándo, no lo sé. Es muy difícil que sepa toda la historia. No puede un hijo cargar con un saco enorme de problemas de sus padres. Lo que tiene que hacer, en mi caso, y lo que yo trato de comunicarle a Katia, es un sentimiento de comprensión sobre lo que pasó en Chile, en su país, que hasta el día de hoy no lo conoce. Es un poco difícil de preguntar esas cosas a mi papá. A veces lo pregunto más a mi tía o a mis primos que viven en México y que saben un poco más de la historia de mi familia. Pero yo no puedo preguntar esas cosas. Es emocionalmente un poco cargado de preguntar esas cosas y también porque me imagino que va a tener una respuesta muy estereotipada, así como sí, porque bueno, lo que conozco yo, que ya necesitamos de salir del país porque fue peligroso para vivir allá y ya sin entrar en detalles. Y ahora siento más
siento la necesidad. Antes no la sentía. Antes no me preguntaba muchas cosas y fue lo que yo sabía, lo poco que yo sabía era suficiente para mí. Ahora empiezo a preguntarme más cosas porque es como parte de la construcción de mi identidad. Le dije que quiero conocer a Chile, porque nunca fui a Chile, no conozco, y ahora quiero conocer. Yo pasé como 3 semanas o 4 semanas después del golpe de Estado con un cuchillo así y con una pistola encima, pero por estupidez. O sea, yo no tenía... No me daba cuenta de lo que estaba pasando, no había tomado yo no había visto las consecuencias que eso podía acarrear. Y afortunadamente nadie me tocó, ni en todo mi viaje, porque yo salí desde Chillán hacia Santiago. En ese viaje, menos mal, no me encontré con ninguna patrulla, ni nadie me pidió nada, ni me tocó nada, porque si no, hasta ahora que no estoy contando el cuento. Pero digo, eso es no darse cuenta de la realidad. De esa parte de la realidad, ¿no? Eso es romanticismo al final. Esa es mi historia. Hay gente que pasó cosas mucho peores que yo. Y dentro de esa historia, dentro de ese romanticismo que cuento yo, hubieron cosas terribles a los 17 años para un joven bastante fuerte. Todo lo que puede haber dentro de una dictadura, hubieron torturas, hubieron malos entendidos. Hoy día veo difícil todo lo que viví. Hoy día le tomo el valor a todo lo que pasó, pero en el momento mismo no. A mí me gustaría que me cuenta en detalles todo lo que pasó cuando su familia tomó la decisión de irse de Chile. La primera cosa, me echaron de trabajo, inmediatamente. Muchos de mis amigos estaban presos. Algunos muertos. Yo creo que desde chico me contó lo que había pasado. Nunca tuve que esforzarme a buscar a buscar lo que había vivido. Es más como un puzzle. O sea, a veces hay partes que no sabía, que de repente aparecen detalles. Día 14 yo salía de la población porque iba a mi trabajo, a presentarme a mi trabajo, y llegaba una armada, camiones y camiones y camiones y milicos arrastrándose por el suelo. Cercaron todo el barrio, que era un barrio inmenso, y entraron al barrio todos armados. Yo andaba con una amiga y tenía mucho miedo que me tomaran presa, andábamos en auto y me dice, no, tú no te bajas, seguimos, vámonos de aquí. Me sentía en peligro. El círculo se encierra, se encierra, se encierra y bueno, te arrancas o te quedas con el riesgo de que te van a pescar, que cuando te agarren no vayas a salir. Mi tío era una de las cabezas del MIR. Él tenía un hijo que iba a la escuela, o sea, a la escuela para chicos. Y los militares cacharon eso, entonces iban a ir al colegio y mataron sobre las plazas a mi tío. Y de ahí mi padre fue a buscar al chico. Yo creo que de su hermano cachó que hay que hacer algo y hizo mucho, yo creo. Alors si tu arrives encore plus tard, c'est vrai qu'on aurait pu en prendre ce matin, elle était ouverte la boulangerie. Ah bah oui, le matin. Oh, tu t'es mignon. Moi qui ai demandé. Empezamos a ayudar a la gente, yo empecé a esconder gente, llevar gente a la vez. Empezamos a ayudar en el fondo. Y de repente nos dimos cuenta que nos trataban de terroristas.
Y de repente, bueno, nos metieron presos, a mí me torturaron 2 veces, una en Londres y otra en la Villa Grimaldi, y después ya era ahí, me mataron a mi hermano, me mataron a mi cuñada, y al final era insoportable, ya no sé, físicamente yo no lo soportaba, entonces ahí tuve que ir al exilio. Yo creo que es muy importante contar, porque somos la historia de Chile. Si hubiera estado escrito, hubieran libros, bueno, ya da lo mismo, pero yo creo que hoy día como no hay, lo que estamos haciendo hoy día es muy importante. Si mi hijo me lo pregunta, como pues cualquier persona me pregunta, y antes yo no era capaz psicológicamente, porque me ponía a llorar como mal la cabeza, pero ya hace como 5 o 6 años que soy capaz de hacerlo. Yo creo que hay experiencias que son muy, muy gordas, y yo conozco experiencias de amigos míos que yo no sé cómo ellos podrían contarle a sus hijos. Es decir, no, mi experiencia fue un poco tonta, como todo el mundo. Me pegaban, me ponían electricidad, pero nada de... me colgaban, hacían cosas estúpidas, como todo el mundo lo sabe. Ahora hay cosas más siniestras que eso, que son... yo no sabría cómo ellos podrían explicarlo. Que el hijo quiera saber, eso lo entiendo. Ahora el problema es que en esto de saber son 2 personas, el hijo y el padre. Ahora, no sé si el padre puede... Yo pero eso es personal, absoluto. Yo no tengo ningún problema de hablar hoy día de todo eso. Pero yo entiendo que haya gente que diga no puedo, no soy capaz. Es parte de la historia de la familia. Yo creo que es importante saber la raíz de la familia. Era dirigente político, yo era dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU. A mí me agarraron 2 días después del golpe, o sea, el 13 de septiembre me agarraron y ahí estuve 9 meses en la isla Quiriquina. Y después de 9 meses de estar preso en la isla Quiriquina, me dejaron provisoriamente libre. Significaba que teníamos que ir a presentarnos al retén de policía un par de veces a la semana, diciendo aquí estamos, no nos hemos movido, qué sé yo. Pero yo ahí aproveché de arrancarme y conseguí que una embajada me diera asilo político en Santiago hasta poder salir para acá, para Bélgica. Psicología. Y en Chile yo quiero especializarme en Jung. Jung is een estudiante de Freud. Voelt jij dat je het verhaal van je vader voldoende kent? Nee, helemaal niet. Ik heb er wel verschillende keren naar gevraagd. En hij heeft mij altijd stukjes verteld. Of ik het volledig ken, nee. En belangen niet. Maar ik weet ook niet of ik dat wel nog meer wil, daarin graven, in dat verleden en nog meer details. Ik heb er een beeld van. Ik weet een beetje wat hij voelt en welke kracht dat hij daaruit heeft gehaald. Yo mi periodo de la isla Quiriquina yo nunca entro en detalle. Ahí no entro. Si mi hijo me pregunta, mira papá, es que todo lo que dice este libro es real, sí. Te digo yo que sí, es verdad. No hay para qué. La información está, o sea que ahora yo prefiero no meterme en eso, no sé, a mí no creo que sea necesario, no sé, creo que sea necesario, no sé, a lo mejor es una medida de protección mía, sí. No, a lo mejor, estoy seguro. Yo me estoy protegiendo. Yo no quiero revivir eso. Ik denk dat de laatste keer dat we naar Chili zijn geweest, dat ik wel zo de grote gaten die ik had, want het waren echt wel grote gaten, dat ik die wel stilletjes aan een beetje heb opgevuld. Mi historia ya pasó, ya no soy yo, eso es el pasado. Eso es sencillamente que yo me recuerde del pasado, pero eso ya no soy yo más. Es algo que quedó atrás y yo creo que eso es muy importante en lo que ha sido mi proceso de sanación de lo que son las heridas del pasado. Porque yo no tengo, sí tengo rencores, pero a lo mejor son mínimos cuando yo veo la amargura y el rencor que hay en otra gente que ha tenido experiencias parecidas a la mía.
tanto yo como mi marido éramos del Mapu. Se vinieron por el golpe de Estado en 74, 77, no me acuerdo exactamente la cosa, y ahí se casaron acá, en Leuven. Yo nací y después volvimos a Chile cuando yo tenía 9 meses más o menos, en el año 79, y nos quedamos hasta que yo tuviera 3 años. Y de ahí era imposible quedarse, nadie quería emplearlos, ellos fueron echados por causa de sus opiniones políticas y todo eso. El mismo día del despido, en la noche, eran tipo 3 de la mañana más o menos, mi marido partió a Santiago ese día. Y me quedé yo con la Constanza y tipo 3 de la mañana tocaron el timbre. En ese momento me acerqué por la ventana y vi un auto con 4 personas en civil. Inmediatamente me vino un susto porque es un desconocido que tocaban el timbre. Bueno, seguí. Tuvieron como media hora y después de media hora, como nadie abrió, no se prendió ninguna luz, partieron. O sea, dentro de esta política de aquella época, se sabe muy bien que había una cosa de temorizar a la gente. Ellos sufrieron mucho, sufrieron muchísimo. Yo no sabía muy bien lo que era ser exiliada hasta que empecé a buscar, o sea, hasta que algo me llamó en todo eso, ¿no? Pero mis padres no me contaron nada, no me dijeron. Cuando yo era chiquitita decían cosas sobre la dictadura y todo, pero pararon así de hablar. No hablaron. Hubo un silencio bien fuerte. Y como que querían protegerme, no sé lo que querían hacer, pero nunca me contaban. ¿Y por qué sentís necesaria encontrar esa historia? Porque me permite entender muchas cosas de lo que yo he recibido, de lo que me hace a mí también, y una conexión personal con mi historia familiar, o sea, no me pueden cortar de todo tampoco, ¿no? Tengo que saber algo. Mi mamá, yo veía los ojos que se ponían brillantes y a llorar, entonces dijo que ya... Ella hacía el esfuerzo de hablar, pero era terrible, o sea, el dolor era tan fuerte que uno no podía ir más para allá. La pregunta que uno tiene es la historia. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Recuerdo una vez, tendría yo creo ella como 7, 8 años. No, ya estaba terminando la primaria, unos 10, 12 años. Y una amiga, médico, neuróloga, que justamente trataba niños, una persona extraordinaria, me dice, oye, yo les voy a decir una cosa, dijo, pero tómenlo bien. Yo encuentro que ustedes hablan mucho de política delante de las chicas. Y ella no está en condiciones todavía de entender nada. Bueno, fue un aviso, una cosa así, que yo lo tomé en cuenta. Y realmente, o sea, un trauma que hemos vivido nosotros, encuentro que ella no estaba en condiciones de recibir un trauma de sus padres, o sea que fuimos realmente mucho más prudentes. Yo creo que la relación con ese tema, hay varias maneras. O uno se pone loco de tratar de quebrar puertas que hay llaves, o sea, hay llaves que existen, pero que existen más en la comprensión que en las necesidades solamente suyas, o sea, de uno, ¿no? Si yo estuviera juzgando a mis padres, como lo he hecho antes,
no pasaría al lado de lo que es ser humano. Cuando uno atraviesa el dolor y que lo entiende y que entiende cómo entender, no me gusta la palabra perdonar, pero sacar del dolor la sabiduría de lo que pasa, ¿no? Ahí uno puede ir adelante, y ir bien adelante, porque tiene muchas cosas. Sinceramente, yo me digo que es imposible reclamarle cualquier cosa hoy día, porque tenía que ser como fue, siendo ellos como son. Yo creo que ellos sufrieron demasiado para hoy día continuar con ese sufrimiento. Y es duro porque hay que entender muchas cosas. A mí me hubiera gustado más diálogo, pero así fue. Así he crecido yo, disimulando con algo deshecho. 76, yo creo. Aquí está indicado. 77. Claro, fuimos a un festival internacional de coros. Cuando hubo el golpe de Estado, nos quedamos todos sin clases, ¿no? Sin nada. Fue una cosa muy terrible. Entonces yo me fui a Santiago. Y en Santiago empecé a trabajar más en lo político, ¿no? A cantar en peñas y qué sé yo. Y además yo daba clases en colegio y dirigía coros que yo creí cada vez, ¿no? Y ahí la cosa se puso muy, muy complicada, muy, muy difícil. Son detalles que uno quiere saber como hijo, al tanto que hijo uno quiere saber lo que les pasó a los padres. Hecho puntual, la persecución, el hecho de que en Chile no teníamos derecho a hablar. Todo estaba censurado. Cada vez que nosotros hacíamos una manifestación o algo por el estilo, estaba terminantemente prohibido. Habían todo el tiempo cosas muy terribles que nosotros teníamos que vivir. En un momento dado uno se da cuenta que a una edad que uno no sabe lo que pasó en realidad. Pues. Mi papi, yo estaba segura, pero segurísima, que mi papi era para los estudios que se vienen aquí, pues, y nada que ver, pues yo me di cuenta un día hablando con él, pero, no era para los estudios que te viniste aquí, pero no, no te conté. Yo le he dicho cosas, pero tal vez de manera no muy sistemática, porque claro, ella no conoció ese periodo mío, ¿no? Nunca pensé que mi padre estaba en la radio, yo no entendía por qué habían llegado aquí. Con la radio me gustaría saber más detalles, a dónde era, cuánto tiempo estuvo ahí, lo que pudo decir algunas veces y por qué sintió que tenía que irse. Cosas así me gustaría saber. Es muy, muy difícil, muy difícil. Claro, ella no vivió las cosas que he vivido, ¿no? Entonces, tal vez para ella no debe ser fácil comprender todo, ¿no? Yo creo que yo no quisiera que ella pasara por lo mismo que yo pasé. Pero no sé qué es lo mejor. A mí me demoró hasta ahora para entender lo que había pasado, cuál era la situación de un exilio. Yo veía personas muy nerviosas, con una angustia, nunca una tranquilidad, con muchas problemáticas culturales también.
Una persona exiliada tiene algo bien especial en su comportamiento. El exilio, yo diría que es el pasado para mí. Yo creo que lo más importante es integrarse. Es decir, no tienes que dejar lo que tú eres, pero integrarse. Yo creo que lo hice tan bien que mis hijos son absolutamente belgas. Y la realidad es belga. Ellos vivieron toda su vida en Bélgica. Uno no tiene necesita el afecto, necesita de una red afectiva, por ejemplo. Bueno, si esa red afectiva que tenía en Chile ya no está más, naturalmente esa red afectiva uno la recrea en el país de acogida, la recrea. Ahora, uno la recrea, la vuelve a crear, o bien en gueto, donde cuando uno se queda en el gueto es muy difícil sanarse de la enfermedad de exiliado, o bien eso lo recrea en el medio normal del país de acogida, entre la gente, aquí entre los belgas, que es más difícil. Yo quería, no sé si lo hice bien o mal, ya es otra cosa. Yo quería que aprendieran francés. Yo quería aprender el francés porque dije que estamos en Bélgica, hay que aprender francés y hablamos francés. Y por eso lo enviamos a Chile, porque hablaban muy mal español. Pero yo quería que se integraran. Para mí la integración era muy importante. A lo mejor era psicológicamente, ahora pensándolo, que para mí era importante también tener algo. ¿Te fijas? Sentirme integrado en algo. Él está súper afectado para eso. O sea, mi hijo que no habla español y yo soy chileno y no sé qué. A mí me da lo mismo en realidad. O sea, fue más de allá, yo quería conocer mi familia y la gente. Entonces, de necesidad, y igual, o sea, me gusta el idioma, entonces, obvio que me gusta, pero no fue de necesidad de hablar con mi padre en español. De hecho, casi nunca hablo en español con mi padre. Heeft altijd Nederlands met mij gepraat, maar eigenlijk ook wel soms Spaans, want ik heb toch wel een hele grote feeling ervoor. En we gingen wel samen vaak naar... Ik heb wel in de Chileense gemeenschap redelijk veel met hem geweest. Je merkt er nu ook wel de gevolgen van. Als ik naar Chili ga, kan ik niet echt laten zien hoe mijn volledige persoonlijkheid kan ik niet echt helemaal uiten. Ahora que ya es un adulto joven y que tenemos que discutir cosas muy finas de la vida, a pesar de que yo hablo muy bien flamenco, de repente cuando las cosas son a nivel de matiz, pues que se me va a encollar ahí tenemos problemas. Als ik Spaans met hem praat, dan voel ik me speciaal. Dan is die band die we hebben nog sterker, zo nog unieker. Como yo nací en Moscú y mi mamá es rusa, nosotros en mi casa hablamos siempre en ruso. Y mi papá a veces, como una vez al mes, me hablaba un poquito español, pero yo no entendía nada y no le contestaba, o le contestaba a veces en ruso. Y el español yo lo aprendí a los 16 años, mucho más tarde, y con mi familia en México. Y ahora cuando estamos con gente que habla español, hablamos español, pero si no hablamos francés. Cuando yo era chica me hablaban en francés y yo cuando volví del primer viaje dije que yo quería hablar en español, que ahora nunca más me hablan en francés, pero en español, para conservar el idioma, ¿no? Durante la escuela primaria, él insistía en ser belga, que él era belga a 100%. Pero después, con la adolescencia, cambió casi
totalmente al revés. Decía sí, soy chileno y belga. Me siento chileno, pero quizás no como un chileno de Chile. De hecho, cuando los chilenos me preguntan de dónde vengo muchas veces y no tienen idea de dónde vengo en realidad. Me preguntaron tantas veces eso que al final me puse a pensar en realidad sí, ¿qué puedo contestar? Porque cuando les digo que de Bélgica, entonces me dicen, ah, ya eres belga. Pero no es lo que siento tampoco. No me toman bien en serio, me dicen, sí, chileno, ya, bueno, es lo que tú dices, algo así. Entonces, ahí pensé que lo más adecuado sería decirle, vengo de la comunidad chilena de Bruselas. Decir mitad belga, mitad chileno no es tampoco exactamente eso. O sea, todavía no sé exactamente lo que soy. Para mí el hecho de ser chileno no es un país, no es una patria, es una identidad, es un todo. Es la forma en que tú hablas, la forma en que te comunicas, lo que tú comes, lo que tú tomas, lo que haces todos los días y que te da una especie de identidad, de lo que cantas, lo que hablas, de cómo te expresas. Y eso para mí es una acumulación de todo lo que yo viví en Chile durante 17 años y que cada vez se fue asentando más, se fue afirmando. Hay mucha gente y muchos jóvenes que le pasó lo contrario, que se les fue perdiendo, pero en mi caso no, se me fue aumentando esas ganas de ser chileno justamente porque yo empecé a ser profundamente chileno fuera de Chile. La rosa con el clavel, mi vida hicieron un juramento. Mi vida hicieron un juramento. Mi vida inclusive. Mi papá, a él le gusta mucho cantar sus canciones en español y es una parte cultural muy importante para él. Y para mí, a mí me gusta más escucharlo cantar y ir a fiestas de mi papá y de los amigos de mi papá, porque siento que me acerco cada vez un poco más de esa parte cultural chilena y cada vez tengo la impresión de construir un poco más mi identidad también. Tengo mi lado chileno, pero no lo siento como, yo soy chileno, y no de ese sentido nacionalista, que me da lo mismo en realidad. Ik voel me eigenlijk niet echt een van de twee. Ik voel me niet echt Belgisch, maar ik voel me ook niet Chileens. Ik voel me iets tussenin. Soy chilena. Mismo si los chilenos dicen que no y que los belgas dicen que no. Pero, que dicen que sí o que no sé qué. Yo me siento chilena porque tengo mi cultura. Yo he crecido en la cultura chilena de mis papás. Mismo si es una cultura incompleta y que no ha vivido allá. Algo hay de una conexión, yo sé. Cari tenía 11 años, fuimos a Chile y escribió en mi agenda electrónica, él mismo un día escribió, je veux vivre au Chili, quiero vivir en Chile. Entonces, cuando se fue, después, a los 23 años o 22,
no me extrañó para nada. Yo sabía que me gustaba mucho vivir allá. Siempre me sentí como si estuviera en familia, así, en cualquier lugar. No sé, estoy en la micro en Santiago o en el parque, escucho a la gente hablar, y sobre todo a las mujeres, como que me acuerdo de mi abuela, de mi madre, de mi hermana, y sí, como de un ambiente de hogar, de familia. Como si fuera, como si todo el país pudiera ser mi hogar. Cuando era chico, igual el ambiente de mi familia aquí en Bruselas era muy nostálgico. Había una nostalgia muy casi pesada. Creo que me marcó bastante esa nostalgia. Yo creo que Cari, sí, no obtuvo los medios para vivir de manera independiente en Chile, y que eso lo discutimos con él y lo motivó para volver y arreglarse aquí, ver si iba de nuevo ir a Chile, pero yo creo que aquí se siente bien también, ¿no? La primera vez que fue a Chile fue una vuelta al pasado, esa es la verdad. No fue un gran viaje, fue bonito, pero fue bastante difícil, porque hay una cantidad de recuerdos que uno siempre ha dejado de lado, o que no ha querido sacar de la caja de Pandora, ¿no? Y en un momento que se abre y uno vuelve a ver las cosas que vio, o momentos que tuvo muy intensos cuando salí de Chile, es difícil enfrentar a todo el mundo. Es difícil incluso estar rodeado de pura gente que habla como chileno. Preparar un viaje a Chile es como preparar un viaje a la luna, porque hay que pensar en todo. Yo pienso que mi papá quiere darme la primera impresión de Chile, la más bonita que puede darme, y que cuando yo regreso después de esas vacaciones el próximo año me quedo con lindas imágenes de Chile, como una postal así. Pero a mí lo que me gustaría no es eso. Me gustaría conocer Chile, y más que conocer Chile, conocer a toda mi familia, conocer a toda la familia chilena. Y me gustaría hacerlo con mi hermano. Esa parte familiar ahora me falta mucho, que a mí me gustaría mucho conocer a toda mi familia y esa cultura chilena a través de mi familia. Estaba como perdida. Yo me acuerdo solo un momento así, cuando llegamos al aeropuerto, y mi mami, yo estaba en los brazos de mi mami, y me tomaron de los brazos de mi mami y me encontré con gente que no había visto nunca en mi vida y que me toman ahí de brazo a brazo. ¡Oh, qué lindo! Cuando yo tenía 13 años fui. Mi mamá, cuando llegó la democracia, mi mamá me llevó y fuimos. Y bueno, yo descubrí Chile, descubrí una familia. Tengo una familia, Navidad no es 3, pero 50. Y me acuerdo que había una pared así y estaba marcado "Muerte Pinochet". Y yo llegué de mis 13 años y dije "Muerte Pinochet". Y la gente de mi familia me dijo "¿Estás loca?". Yo dije pero qué falta de libertad de expresión acá y todo. Pero no entendía nada. Después, la segunda vez, fui a los 18 años y ahí era súper rico porque vi a toda mi familia y todo, era buena onda. Pero era un viaje así, no sé en qué luna yo estaba viviendo, pero todavía no venía la conciencia en toda la otra parte, ¿no? Y ahora fui, a los 28 años, 10 años después, era un viaje completamente diferente. Yo buscaba respuestas, buscaba llenar los vacíos, porque tenía mucho vacío, no entendía nada de muchas cosas, tenía mucho fantasma en la cabeza y
yo tenía así como tantas cosas que no entendía de mis papás, de la historia de Chile, no entendía nada, o sea, me faltaban muchos elementos, habiendo leído y todo, pero son cosas, es algo que uno no puede explicar. Chile es un país asqueroso, yo no viviría para nada, es un país de mierda, jodido, o sea, horrible, de un punto de vista de conciencia, de memoria, o sea, yo no, de mentalidad, no he visto nada de agradable para vivir de un punto de vista humano, o sea, es todo plata, 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 plata. Y las clasificaciones son terribles, o sea, es un país súper clasista. Y yo he visto muchos pinochetistas dentro de mi familia. No he conocido la parte de lucha, de resistencia, o lo que yo sé que hay gente que existe también de ese tipo de personas, pero no lo he visto. En lo que yo he visto. Me he quedado poco tiempo también, pero no lo he visto. Y ahora entiendo mejor. Yo creo que Chile es un país donde la colonización española es bien... O sea, han matado a todos los indios y han puesto toda la mentalidad de Colón y que no se la han sacado. Cada vez que voy allá y que vuelvo, estoy ahí en el avión, no, estoy todavía en el aeropuerto, que estoy llorando. Yo en el avión estoy deprimida y estoy pensando en todo eso, cómo sería mi vida si estaba en Chile. Yo me fui allá y estaba como, ok, voy a ver Chile, pero era como un país que voy a conocer nomás. Y al final conocí a una familia, a gente, a amigos. Y fue como todo un mundo así. De hecho me fui 3 meses, regresé aquí. Y 2 meses después me fui de nuevo para allá. 1 año y medio. Porque yo estaba en el sentido, oye, pero tengo que ir y conocer bien Chile. El jefe de las Fuerzas Armadas hace una declaración diciendo, bueno, nosotros, aquí en Chile, nosotros hacemos, al general Pinochet le hacemos honores, y hay gente que no le hace honores, para ellos eso es democracia y eso es normal. Sí, están reconociendo todo lo que se hizo con Pinochet. Pero para ellos es normal. Y eso a mí me daría, vivir en Chile hoy día, con un ejército que está defendiendo a Pinochet, me daría mucho susto. Porque no está defendiendo la democracia. Ik vind dat een heel mooi land. Allee, vooral de mensen en zo, de natuur ook. Toen we bijvoorbeeld in het vliegtuig terug zaten, dan heb ik hem vastgepakt en heb ik gezegd, ik vind het een prachtig land, papa. En alsjeblieft, neem me nog meer terug naar hier. Es una relación de mucho afecto, pero como yo diría, pero al mismo tiempo como que es un afecto medio doloroso. Hay una cantidad de cosas que tienen que pasar a ser enseñanzas y no sufrimientos. Hay gente que todavía, seguramente muchos años más, van a vivir con un sufrimiento encima. No han solucionado completamente su problema interno psicológico con respecto a lo que vivieron. Yo tuve ese problema durante años, el hecho de tener ese sufrimiento interno que me hacía sentir, por un lado, mucho odio. Siempre vivo pensando, el otro es responsable, porque el otro cometió un crimen contra mí. Pero si uno se asume su vida, toma su vida en sus propias manos,
deja la victimitis como enfermedad, se sana de la victimitis y toma su vida en sus propias manos, tiene que salir adelante y colocarse objetivos para salir y sanarse de esa victimitis. Entonces, el exilio es una enfermedad. Heeft al lang bewerkt. Ik denk zelfs van het moment... Ja, nee, heeft dat wel... Allee, van in het folteren en zo, zeker wel in Chili, de toestand, nee, dat zal hem altijd wel blijven dwars zitten. A mi juicio el olvido no es una solución. Yo tengo muy presente todo lo que me pasó, todo lo que le pasó a mis amigos, a mis seres queridos, lo tengo muy presente. No lo olvidaré jamás. Pero entender de que ese es un desafío a resolver, a mi juicio, yo no puedo dar receta, yo creo que cada persona tiene que buscarlo por sí mismo, cómo resuelve esta enfermedad del exilio. Hacia la gente que sacó a mi familia, hacia la gente que me torturó, hacia la gente que hizo una cantidad de cosas que son inhumanas, sentir un odio profundo con toda esa gente, y eso da sufrimiento. Eso da sufrimiento. Pero llegó el momento en que yo dije, no puedo yo vivir con un odio eternamente. Porque al final el odio, cuando es demasiado fuerte, te prohíbe, o sea, te frena. Te frena en tu desarrollo, te frena en tus cosas, te frena en tu vida familiar, te frena en el amor que tú puedes dar, te frena en todo lo que puedes hacer. Y yo creo que yo he superado esa parte para decir todo lo que pasó, por lo menos en mi historia personal, yo me hago cargo solamente de mi historia, yo he superado ese odio. Ya no tengo ese odio, ya me da pena a veces. Me acuerdo de la gente que yo odiaba y que yo sé que todavía están vivos y todavía viven una vida activa en Chile, y me da pena esa gente. Hay cosas que uno nunca olvida, ¿no? Hay cosas que son muy fuertes y yo recuerdo que cuando documentales sobre Chile, sobre, ¿cómo se llama Patricio Guzmán? Sobre las cosas que pasaron en Santiago del 73, todo eso me marcó y me sigue marcando. Yo recuerdo que cada vez que veía documentales así, de ese tipo, a mí yo lloraba, me marcaba mucho eso. El problema es que la relación con mis hijos, seguramente ellos no... ¿Cómo decirlo? Cuando tú estás mal, que era mi caso, yo durante 10 años soñé con la policía, que me torturaban, que me gritaban en la noche, hacían unas cosas rarísimas. Entonces, cuando tú estás mal, no puedes dar. Cuando yo era chico, él estaba siempre trabajando. Entonces, yo lo conocí más a los 10 años. O sea, desde que nací a los 10 años, mi padre era como alguien, pero no era mi papá. Si yo estoy bien y puedo estar bien psicológicamente y bien completo como persona, etc., te puedo ayudar psicológicamente. Pero si yo estoy mal psicológicamente, evidentemente no te puedo ayudar. Y yo creo que los primeros años de mis hijos, yo no era incapaz de hacerlo. Que él no hablaba de eso con los niños, entonces tuvimos muchos problemas con mi hija, porque cuando era chica era aquí en la casa, voy a decir, una chica normal, contenta, qué sé yo, y en el colegio muy cerrada. Y tenía problemas como que parecía de memoria, pero yo veía que tenía una memoria bien precisa para cosas bien difíciles. Si tenía que conocer el nombre de una planta, que yo conocía eso, pero había cosas que no. Y bueno, eso fue creciendo, quedando lo mismo, no sé, y al final, bueno, nos llamaron, no, es que no funciona, qué sé yo, fue a ver a una psicóloga y ella dijo, tenía como miedo de aprender, y en el fondo ella decía, si yo sé algo, me va a pasar algo malo, si no sé nada, no me va a pasar nada. Y ella decía, pasó algo en la familia de mi papá porque sabían cosas y por eso se murió mi tío. Entonces
la que sufrió más en los niños del exilio es ella. Mi problema más grande a nivel personal, no hablo por otra gente, es que yo estaba muy resentido con Chile. Es decir, para mí Chile me había traicionado. Chile no solo me mató mi padre, mi madre, mi hermano, me destruyó mi mundo. Entonces yo tenía mucho resentimiento y cuando empecé a ver que en Chile había gente normal, que tenía la misma historia que yo, que podíamos montar algo, que había proyectos, que había cosas, bueno, empezamos a cambiar las ideas. Cuando tú ves las cosas que le hacen mal a tu marido, a tu pareja, con respecto a lo que pasa en Chile, por ejemplo, el cumpleaños del golpe de Estado, etc., tienes dolor, a veces rabia, a veces, ¿ves? También tú lo vives como pareja. Yo tenía en mí una tristeza, un silencio, tenía una cosa dentro que me hacía mucho daño. Tenía que hacer algo, o sea, tenía que... Y alguien me dijo, oye, ¿no será que tú tienes que buscar tus orígenes? Frente a mis padres yo pasé varias fases. La primera, dije, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La reacción era muy extraña. Después, cuando empecé a concientizar la cosa, estuve con mucha rabia. Mucha rabia. ¿Por qué no me contaron? ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué me cortaron de mis raíces y todo eso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y después entendí. Y yo creo que este viaje a Chile fue realmente ahora un viaje de reconciliación profunda con lo que la historia de ellos y por qué no me dijeron. Tú quieres que la cosa fuera lo más armoniosa posible siempre, pero no, la vida no es así. Hay armonías y en un momento dado uno puede cometer errores también. Yo al principio lo vi como una cosa, te fijas, que fue el periodo justamente, que estuvo como tratando de reivindicar por qué ella no había sabido, y habla del silencio y todo. Me sentí culpable en ese momento. No fue una cosa que la recibí totalmente. Fue una cosa que me indicó que así se dieron las cosas, que yo, creyendo que en ese momento no quería traumatizarla, se me fue en contra con esa canción. Según los psicólogos, dicen que los traumas que los exiliados viven se transmiten sobre 3 generaciones. Y nosotros somos la segunda, somos menos traumatizados que la primera, pero tenemos bastante cosas que resolver. Cantando, luchando.